Bueno, yo quiero empezar este episodio el día de hoy contando una historia personal. Y es que en el año 2023 yo llevo más o menos 6 meses en el mundo del marketing. Y en eso yo empecé a seguir a un personaje llamado Jonathan Vinasco, ¿cierto? En diciembre del 2023 hubo un evento en el Tesoro, que era tuyo. Cuando yo fui a ese evento era como de los primeros eventos de marketing digital que yo iba así famosos. Y en ese evento vi una frase cuando entré, que estaba puesta como en una de las paredes, y fue hasta que funcione. Entonces, gracias a ese evento, fue que yo tuve la idea del nombre del podcast. Qué Entonces, ahora muchas gracias por haber venido, de verdad. Es un honor tenerte acá porque ha sido inspiración como en todo este proceso, desde el marketing hasta el nombre del podcast. Podemos decir que fue gracias Vale, a este bacano. curioso. Mira, Entonces, muchas gracias por venir de verdad, parce. Te agradezco un montón por haber aceptado la invitación. Y bueno, esperemos que este sea uno de los contenidos de alto valor porque sé que sos una persona que tiene esa cabeza llena, llena, llena de contenido de valor. qué Que como bacano. me has cambiado la vida a mí, sé que se las ha cambiado a muchas personas. Entonces, muchas gracias de verdad. No, Miguel, muchísimas gracias, qué bacano, ¿no? Que no me sabía esa. Qué bacano que de ese evento. Y ese evento fue un evento súper especial porque fue yo creo que el primer evento que hacía como de mi comunidad en sí. Como el primer evento en el que yo me juntaba con mi gente. Que ese evento me costó una plata larga hacer ese evento, pero valió demasiado la pena. O sea, fue un evento muy bacano, tanto para el grupo, para la gente, para los muchachos. Creo que era como lo que queríamos hacer. Que en ese evento era como la pantalla gigante. Sí, era ahí. Sí, 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 sí. No, Fue uno de mis primeros eventos y literal yo me acuerdo ahí, yo vi la frase hasta que funcione y a mí me quedó la frase. De hecho, yo ese día subí una historia en el evento y yo te etiqueté y pude como gracias por mostrar el camino hasta que funcione. Acá ahí quedó. En el momento que yo ya empecé con la idea del podcast, yo buscando nombres, yo, hasta que funcione. esa emoción, eso es, eso es. Entonces, claro, bueno, para empezar este capítulo, quiero que tengamos un poquito de contexto de ti. Sé que hay personas que ya pueden conocer tu historia, pero también hay muchas que no. Y es una historia que impacta demasiado. Entonces, me gustaría que empezaras contando un poquito sobre ti, tu infancia, que empecemos como desde tus primeros, tus primeros años de vida, dónde naciste, cómo fue toda esa parte al inicio tuya. Sí, sí, sí. Yo creo que una cosa a recalcar de esa frase hasta que funcione, siento que fue algo que me acompañó durante mucho tiempo, porque siempre era como, huevón, nada salía, y yo terminaba saltando como de un lado al otro, como, huevón, esto por aquí o por allá, intentaba un montón de cosas, al final nada salía, y luego recuerdo que esa frase sale de un evento de mi mentor Érico allá en Brasil, en el que él decía, o sea, si usted tiene que hacer esto, es hasta que le funcione. O sea, si usted se queda ahí en el camino, intenta una cosa, intenta la otra, al final nunca va a hacer que nada le sirva y nada le funciona y nada funciona para usted. Y usted lo único que va a hacer es que va en su mente reafirmar cosas diciéndole a su cerebro constantemente de que nada le funciona a usted, que usted nada le sirve, que nada le funciona, de que nada está hecho para usted. Entonces usted tiene que hacerlo hasta que funcione, porque si no, usted sigue haciendo que su cerebro se crea una mentira en su cabeza de que nada le funciona a uno. Entonces, para mí, esa frase es como, El resumen. como el resumen de eso. Ese espacio en mi vida en 2017, 2018, donde yo veo un evento de Érico y precisamente escucho como esa frase y el contexto de esa frase. Entonces, para mí fue muy poderoso. Bueno, no, nada, un gusto estar acá. Mi nombre es Jonathan Vinasco. Para la gente que no me conoce, llevo en este mercado del marketing digital como 10 años y de los infoproductos llevaré unos 7 años. Y yo nací en un pueblo que se llama Apartado queda en el Urabá antioqueño, que queda allá en la salida al mar de Antioquia. Pero pues en mi infancia fuimos muy nómadas desde muy chiquito fui muy nómada porque mis papás fueron comerciantes y en el mundo de los comerciantes hay algo que se llaman los maneros. Y los maneros son los que van como de pueblo en pueblo vendiendo puerta a puerta, maneros porque llevan todas las cosas vendían en las manos, entonces vendíamos ollas, zapatos, relojes, chanclas, de todo. Entonces, en ese tiempo, cuando yo nazco allá en apartado, a mi papá le iba muy bien y luego quebró por muchos robos que tuvo seguidos
y porque obviamente en Urabá pues la violencia en ese entonces era muy fuerte, entonces había muy constantemente problemas con grupos armados. Entonces eso hizo que mi papá en un momento cerrara y él había comprado como 5 hectáreas allá en una vereda que se llama El Guineo. Entonces ahí de los 5 a los 10 años viví en el campo. Y luego de eso, de los 10 a los 15 fue como viajando. Entonces Pereira, Montería, no sé qué, ese lugar, el otro, vendiendo cosas. Vivía hasta en San José del Guaviare, donde unos primos. Y siempre vivíamos, pues obviamente, en la casa de familiares. O sea, nunca era como una casa, exacto, siempre éramos de arrimados. Y luego mi papá en una de esas escucha a un amigo que dice, no, en el Chocó le están yendo bien a los maneros. Entonces él viaja desde Guaviare hasta el Chocó. Bueno, primero apartado, vuelve apartado y luego apartado al Chocó. Y vivimos como 5 años, 4 años en un lugar que se llama Río Sucio Chocó, que hace parte también del Urabá, pero el Urabá chocuano. Y allá pues al borde de un río. Y bueno, allá también vivimos un tiempo. Allá fue donde yo ya viví como más la experiencia de vender en la calle, porque ya estaba mucho más grande. Entonces salía con una carreta con mi papá acompañándolo a vender ropa, a vender zapatos, a vender de todo. Y todo era así, o sea, normalmente uno lo que hace es como que fía y luego al otro día va pasando. Entonces uno va fiando y luego le van pagando de ahí a poquito. Y en ese pueblo, pues yo sí haber estudiado ya como en Pereira, Montería, no sé, Bogotá, en un montón de lugares, en el Guaviare. Cuando voy al Chocó me encuentro con que el estudio y la educación pues era mucho más bajo que en todo el resto del país, todos los lugares que yo había ido. Entonces muchas de las cosas que estaban enseñando cuando yo estaba allá, pues yo ya me las sabía. Entonces era una cosa que a mí me impactó bastante y fue una de las cosas que hizo que yo tomara también la decisión de un día escuchar a mi tía. Mi tía me dijo que vive aquí en Medellín y mi tía me dice, ¿por qué usted no se viene a vivir acá a Medellín y estudiar en un colegio acá? Y ahí eso me hizo que viniera a Medellín. Esa fue la parte donde cambió un poco radicalmente mi historia. ¿Y cómo hacías para estudiar en ese momento? ¿Entrabas a un colegio siempre que llegabas a un nuevo pueblo? Claro, y mis papás siempre viajaban cada medio año. O sea, como que cada medio año mi papá intentaba algo nuevo. Entonces cada medio año era como que yo cambiaba de colegio cada medio año. O sea, yo creo que, no sé, ya haber estudiado unos 8 o 10 colegios diferentes. Porque en esa época, obviamente, digamos, la etapa del colegio es muy importante para uno hacer como sus amigos, Sí, claro. todo eso. Entonces, No, no tuve convito porque en realidad el espacio que yo estudiaba en cada colegio pues no daba para construir amistades como fuertes o largas y demás. Entonces en cada lugar yo hacía amigos nuevos. ese, Era duro, ja. claro. Imagínate llegar nuevo en un lugar donde lo conocen. Imagine, obviamente al yo ser de diferentes lugares, yo hablaba muy diferente no sé, cuando la manera en la que yo me expresaba en apartado no era la misma manera en la que se expresaban en Pereira, entonces era también un síntoma de burla para mí, entonces era toda una experiencia, pero para mí esa experiencia me permitió también la facilidad de poder entrar y hablar con la gente. Te volvió más social, te Me, más me, actividad social. sí, yo siento que en vez de como apagarme o tirarme para abajo, yo siento que me facilitó mucho el conversar con la gente, charlar con uno, hablar con el otro y buscar construir relaciones. Brutal, brutal. Y digamos, en esa época, ¿tu papá le iba bien? ¿Era un comerciante que le iba bien? ¿O No, 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 a su vida económicamente en ese momento? no, la vida económica era, no, pues imagínate, vender en la calle, o sea, uno hace para el día, o sea, uno lo que hace es como compras a un proveedor, vendes durante el día, a veces el proveedor te fía, entonces vos vas y le pagas y sacas más mercancía y luego ahí vas rodando y uno termina viviendo desde el día a día, o sea, el ir a mercar para un mes, eso no existe en la vida normal de un vendedor que es de calle. Entonces uno vende es para lo que va a comer en el día. Entonces esa es como la experiencia que yo tengo y que de toda esa experiencia lo que más me enseñaron mis papás siempre fue el poder que tienen las ventas. De que uno cuando vende
si vos sos capaz de vender, nunca aguantas hambre, siempre tenés plata en el bolsillo. Entonces, el ser comerciante siempre fue algo que mis papás me metían en la cabeza. Por ejemplo, en esta época, ahorita en diciembre, mis papás me regalaron una caja de velas. Y entonces con esa caja de velas yo iba y la vendía con mi hermanita y con eso yo recogía para el regalo mío. Entonces mis papás siempre me dejaron, me inculcaron siempre esa habilidad de vender. Esa vena emprendedora. Sí, Y cuando estabas en la adolescencia, bueno, ¿cuántos años tenías cuando te viniste para acá, para Medellín? yo vine cuando tenía como 14 o 15 años. Entrando como en la adolescencia. Sí, ya iba para décimo. Sí, iba a estudiar décimo aquí en Medellín. Y en ese momento, listo, ya te quedaste acá en Medellín. ¿Cómo fue tu época de la adolescencia? Que es cuando la gente empieza a tener rebeldía. De pronto ves que eras una persona tan nómada. ¿Desde eso ya eras juicioso? ¿O cómo fue tu Sí, Vale. yo siento que mis papás siempre no sé, o sea, siempre fui muy, muy tranquilo. Nunca fui de quizás fiesta o cosas de ese estilo, no. Y más aún, yo sabía que donde yo estaba viviendo, que era donde mis tíos, pues ellos tienen una responsabilidad mucho más grande por mí, por tener un hijo ajeno. Imagínate que a mí me pase algo y yo sabía pues en la calidad que yo estaba en la casa, que yo no me podía portar mal porque obviamente a quién van a recibir a uno así. Entonces, no, yo siento que en esa época era como a lo que eran los tíos y siempre como siguiendo el camino de lo que ellos me enseñaban y entonces en esa época siempre era también buscando, bueno, cómo hacemos plata, cómo hago dinero. Le ayudo a mi tío que tiene una, donde se hacen muebles, una tapicería. Sí. Entonces yo iba también a trabajar allá los fines de semana. Entonces no, siempre era como bastante juicioso y durante esa etapa fue siempre como buscando que no me echaran. Pero claro, uno creciendo en un ambiente violento como puede ser el Urabá, el Chocó, que son zonas de Colombia para las que de pronto no conozcan, Ah, son zonas de Colombia donde hay mucho conflicto armado, total. batalas, grupos terroristas. Luego la gente lo busca y puede buscar noticias también de la zona para que encuentre un poquito ahí de la historia de él. Porque realmente son de las zonas consideradas más peligrosas de Colombia. Sí, ¿Qué crees que fue lo que hizo que nunca te llamara la atención irte por ese lado de la delincuencia? yo creo que mis papás siempre me guiaron con buenos valores. em, y claro, la delincuencia siempre estuvo muy cerquita, o sea, siempre era muy, muy fácil escuchar. Yo soy desplazado por la violencia también, entonces también viví lo que eran los enfrentamientos y escuchar balaceras y que, no sé, la guerrilla se meta al pueblo, que es algo súper, o sea, son unas historias que parecen de película completamente, porque es escuchar las balaceras así a la medianoche. Contanos Y una historia de esas. no, una historia de esas. Recuerdo, por ejemplo, en Río Sucio, en el Chocó, un día que se iba a meter, se iban a tomar como el pueblo y había como una disputa entre los grupos armados. Y a ver, el Chocó queda como en un borde de un río, el Río Sucio queda al borde de un río. Entonces, desde el otro río, desde el otro lado del río, allá es el río Atrato. Desde el otro lado del río a la medianoche empiezo a escuchar. Yo veía televisión con mi mamá. Nosotros veníamos películas piratas allá en ese momento. Entonces nosotros nos quedamos hasta tarde con mi mamá viendo películas. Y claro, a la medianoche se escucha esa balacera tan hijo de madre desde el otro lado del río. Imagínate, eso se escucha como ahí al lado. Y empieza una balacera. Y a la medianoche exactamente estallan unos petardos en una en casas que pues obviamente eran cerquitas de la casa de nosotros, en donde atacaban a alguien de un grupo. Y claro, esos petardos suenan durísimos, o sea, esa vaina es para matar gente. Entonces suena, explota y de inmediato empieza la balacera. Tun, 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 y empieza eso a atacar a la estación de policía de allá. Y esa experiencia era tirarse al suelo y esperar ¿Qué pasa? a ver qué sonaba. Y pues lo que uno escucha normalmente es que empieza a entrar todo el grupo armado del pueblo y ya se empieza a escuchar y a escuchar gritos, a escuchar de todo. Es lo que esas experiencias, eh, joder, madre, son una locura, o sea, es un cuento que uno va a otros países
Y obviamente no se ve la violencia así tan fuerte. Obviamente cada país de Latinoamérica tiene sus historias y tiene sus cuentos, pero vivir esa experiencia creo que es una de las cosas que, que desde ese momento como que, bueno, madre, hay que buscar algo diferente, hay que ver qué hago también con mis papás. Yo creo que una de las razones por las que yo empecé a emprender con mucha fuerza siempre fue mis papás. Y yo siempre se lo recalco también a la comunidad mía que mi objetivo nunca ha sido enseñarles a hacerse millonarios por internet o a facturar un montón de plata o comprar su carro o lo que sea, sino en realidad jubilar a sus papás, porque yo creo que las personas que vivimos la Real Colombia, no estamos soñando con grandes lujos, sino que estamos soñando con darle una calidad de vida mejor a la familia de uno. Y esa creo que ha sido también una de las motivaciones más fuertes para poder seguir con este proyecto. Claro, y digamos, en esa época, ¿cuál recuerdo tienes así de pronto en el que tú hayas dicho como que, puta, no me puedo quedar siendo pobre, tengo que salir adelante? Yo creo que, no, yo siempre, mis papás siempre me metieron en la cabeza el cambiar de vida, el transformar mi realidad. Pues yo creo que yo creo que uno sueña con ser rico, pero el día en el que yo siento que vi la posibilidad, fue un evento de multinivel. Fue un evento de multinivel por allá en el 2010, yo creo. Mi primo iba a unos eventos de un multinivel y él estudiaba muchos libros de desarrollo personal. Entonces ahí estaban los de John Maxwell, pero tenía un montón de libros. Y él ve que yo empiezo a leer estos libros y en una de esas me invita al evento. Obviamente yo era menor de edad, entonces pues yo no podía hacer multinivel ni nada de eso, pero nada más ir a escuchar las historias, las anécdotas, los cambios, las posibilidades, el cuán importante es que yo tenga la capacidad de transformar mi mentalidad, para mí ahí ya se volvió como es posible. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo lo puedo alcanzar, yo puedo cambiar de vida. Que es muy diferente a, yo creo que debería hacerlo, debería meterme por acá, debería hacer esas cosas, pero en ese momento yo siento que fue cuando yo dije, no, es que yo lo puedo hacer, no, es que sí, o sea, sí, sí puedo cambiar de vida porque vi a otras personas cambiar de vida. Claro. Bueno, y digamos una persona que en ese momento está empezando, eh, ¿cuál crees tú que puede ser ese porqué más fuerte o cómo puede definir su porqué más claro? Porque hay personas, listo, por lo general es darle una vida a sus papás, pero yo siento que para uno también tener esas ganas de salir adelante tiene que tener ese porqué, pero hay personas que no saben cómo definirlo. ¿Qué sientes tú que puede hacer una persona para encontrar esa motivación extra o esa, como eso que lo va a hacer realmente salir adelante? Parce, yo creo que para mí el gran motivador de todo esto, weón, es que este juego es un juego del que ninguno va a salir vivo. Y creo que si hay una motivación más grande que darse cuenta de que nos vamos a morir, weón. Creo que no hay motivación más grande que esa, o sea, parce, nos vamos a morir. Y termina siendo muy cliché, pues, el nos vamos a morir, pero yo siento que como yo lo viví tantas veces esa posibilidad, y vi como alrededor de mi casa moría gente y vecinos y familiares, mi hermanita, siento que yo viví la muerte desde muy chiquito y me di cuenta rápido de que cualquiera puede morir. Eso es una cosa que yo no sé cómo explicarlo y tampoco sé cómo la gente lo va a entender, pero es como que antes yo pensaba que uno moría era de viejo. Y cuando yo empiezo a descubrir la violencia y me empiezo a encontrar con que la gente muere también por un balazo, por causas naturales, por un ahogo, por cualquier cosa, me di cuenta de que, güey, madre, no, es muy rápido lo que, el tiempo que vivimos acá. Entonces siento que esa mentalidad de saber de que vamos a morir es como, parce, en serio la va a pasar metido en el celular, en serio la va a pasar perdiendo el tiempo, en serio la va a pasar, no sé, molestándome por bobadas, en serio me va a incomodar por algo que alguien me dijo, en serio me va a molestar por algo que alguien comentó, no.
Simplemente todo pasa y lo que tiene que pasar va a pasar y yo me tengo que disfrutar de este camino. A mí me gustaba mucho, yo siento que un momento en el que yo empecé a emprender por allá en el 2015 y viví como el auge de mi primer emprendimiento que era haciendo dropshipping de bolsos. Y eso es 2015 y yo vendiendo bolsos y me fue muy bien y luego yo me di cuenta de que las ventas que yo estaba teniendo no estaban teniendo un buen margen y por esa razón me estaba quebrando. Em, Siento que después de ese momento yo entré como en una tristeza muy grande porque sentía que era la única oportunidad que yo tenía. Y cuando yo entro en esa tristeza tan grande, me encuentro con un personaje que se llama Gary Vee y, y Gary Vee reforzaba mucho el hecho de disfrutar el proceso, de que yo tenía que disfrutar el proceso más de que el mismo logro. Más que el día que que yo les regalaba la casa a mi mamá, más que la meta que yo tuviera, que yo el proceso lo tenía que disfrutar más y que tenía que levantar la cabeza y mirar cómo yo me disfrutaba esto que yo estaba viviendo ahora y las oportunidades que tenía en este momento y no cuando las tuviera y no cuando aparecieran y no cuando lograra las cosas, sino que en realidad tenía que entender de que yo iba a pasar mucho más tiempo en el proceso que en el logro y que por esa razón yo tenía que disfrutar más el proceso. Y en ese 2017 siento que después de tanta como culpa, miedo, incertidumbre de, parce, las cosas van a salir mal, porque pues en ese momento yo no sentía que nada, no veía luz de nada, que yo decía, parce, que qué voy a hacer, o sea, no veo la luz, no veo qué sigue para mí, no veo qué oportunidad hay para mí, la única oportunidad que yo tenía la dejé pasar. Entonces, para mí ese momento de ver esa oportunidad y escuchar a este man hablar acerca de disfrutar el proceso, para mí fue algo súper poderoso. Entonces, yo no sabría decirle a alguien cómo descubrir su porqué o cuál es su porqué, sino le diría, parce, sin porqué y sin por nada, marica, láncese a hacer la idea que usted tiene, el sueño que usted tiene, las cosas que usted tiene Igual te vas a morir. sin recursos, sin nada y lo que sea, igual, marica, nos morimos. Ya. Sí, yo creo que era la más clara y más que la gente de pronto no lo logra ver, pero literal es así, pues, Porque es que si no, vos oportunidad. te vas a quedar sin nada, o sea, al final te vas a quedar pensando como no, cuando encuentre mi porqué, cuando encuentre mi porqué, cuando encuentre mi porqué y pues cuando encuentre mi porqué, pues ya lo cogió la tercera y ya se lo llevó. Entonces, no, para mí la muerte ha sido eh, me ha enseñado un montón. La he vivido muy de cerca, la he visto muy de cerca y creo que eso es lo que me ha permitido dar esa mentalidad de decir, parce, voy a morir y tengo que disfrutar ese proceso. Mencionabas que uno de tus primeros negocios fue como dropshipping vendiendo bolsos, pero que te quebraste. ¿Qué pasó puntualmente que te llevó a la quiebra que puede ser, digamos, Mike, un error común de a- personas que a- están empezando en... hay una cosa que yo tengo que separar muy importante y precisamente es esa experiencia, es que quien se quebró fue el negocio y no fui yo. Entonces, esa parte yo no la entendía. Claro, yo pensaba que yo era el negocio. Entonces, si se quebraba el negocio, me quebré yo. Y eso me dolía un montón. Cuando yo empecé a diferenciar que lo que estaba ocurriendo en realidad era que ese negocio se quebró y que yo sigo con el conocimiento, sigo con experiencia, sigo con mucha más información, tengo mucho más datos. O sea, hoy tengo muchas más herramientas. Entonces, cuando yo entendí en ese momento, el 2017, que lo que se quebró fue eso y yo podía seguir haciendo muchas más cosas, mi vida empezó como a dar un poco más de calma, porque los que terminan quebrando son los negocios. Entonces, para mí lo primero, y si alguien está viendo una quiebra, que sepa de que la quiebra es del negocio, y de negocio que quebró que quiebre, y si toca cerrarlo, cerramos. ¿Por qué? Porque luego de eso, para mí fue mucho más fácil cerrar otros negocios que no me estaban dando. Más adelante, ahorita que les cuento un poco más como de mi historia, pues yo he tenido agencias de tráfico, de lanzamiento, de Evergreen, de todo dentro del mercado. Pero muchas de ellas yo las cerré. Yo fui el que decidió decir, ¿sabes qué? Yo quiero esta vaina y la cierro y no voy a seguir jodiendo con eso porque no me está dando ni los números que yo quiero, los resultados que yo quiero, y yo sé que puedo crear negocios mucho más rentables. Pero digamos uno cómo puede entonces saber hasta qué punto yo trabajo en un negocio que insisto en él, hago que funcione,
o hasta qué punto yo debo tomar la decisión de cerrar un negocio sin caer en el síndrome del objeto brillante, que es algo que le pasa normalmente a muchas personas. Y es que listo, yo empiezo este mes a hacer dropshipping, un ejemplo, pero no me está yendo tan bien, entonces en 2 meses cambio y empiezo a vender infoproductos. Y así me la paso de negocio en negocio y al final no me dedico como a uno en específico y me vuelvo máster en eso y hago que funcione. ¿Cómo puede llevar uno como esa delgada línea que hay entre... Ahí hay dos cosas importantes. Recordar que la frase es hasta que funcione. Entonces yo siempre los hago funcionar. Solo que cuando funcionan yo digo, bueno, ahora tomo una decisión de o lo quiero o veo que este negocio lo puedo sostener en el tiempo y es lo que yo de verdad quiero, o simplemente lo cierro cuando ya siento de que no es el proyecto que a mí me gusta o con lo que yo o siento que no está dando los márgenes y la rentabilidad que estoy buscando y me está quitando el foco. Entonces, lo primero es hasta que funcione, es hasta que funcione. Primero la base de todo. ¿Por qué? Porque es que si vos inicias y decís, ve, esto no me está dando, no me está funcionando, ahí no está funcionando, no está teniendo resultados, ahí no es hasta que funcione, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer que funcione, todo siempre hacer que funcione. Y ir hasta ver todos los números y todos los datos. Ya cuando está ahí es que yo decido qué hago. Si yo sigo con él, si me gusta, si no me gusta, si trae los resultados. Y el segundo concepto muy importante es el de pivotar, que es algo que yo aprendí. Ese concepto yo lo aprendí, fue con un chico de YouTube que se llama Eugenio. Y con ese man yo estudiaba full, veía un montón sus videos. Y él tenía unos audios que yo los estudié durante muchos años. Lo escuchaba una y otra vez, que eran audios de unos audiolibros. Y uno de los conceptos que yo recuerdo más fuerte de esos tiempos era hablar del concepto de pivotar. Y el concepto de pivotar viene de un libro que se llama Lean Startup, en el que ellos hablan de que yo lo que necesito es validar rápidamente mi idea de negocio, mi modelo de negocio, validar y pivotar. Si yo me di cuenta de que algo no me dio los resultados que yo estaba buscando, ¿cómo puedo pivotar lo que yo ya tengo acá y lo convierto en un negocio diferente? O un negocio con el que gano de una manera diferente, pero sí utilizando los mismos recursos. ¿A qué me refiero con esto? De que primero yo pasé de ser una agencia de tráfico, en donde yo ya sabía hacer anuncios, sabía hacer publicidad, sabía hacer páginas, sabía hacer diseño, y luego me di cuenta de que la misma estructura que yo tenía ahí, la podía utilizar para una agencia de lanzamientos. Y que esa misma estructura me ayudaba a poder facturar mucho más y a ganar un porcentaje de los infoproductos. A diferencia de la agencia de tráfico en la que yo cobraba simplemente un porcentaje de lo que se invertía. Entonces ahí yo conseguí que con los mismos recursos yo podía pivotar y ganar muchísimo más. Entonces yo pasé de la agencia de tráfico, ganarme $20,000 a pasar a hacer 100,000 por mes. Entonces para mí el concepto ahí fuerte es pivotear. Entonces hasta que funcione lo hago que funcione y luego desde que funciona es como lo hago pivotar. Bueno, ya que venías vendiendo productos físicos, ¿cuál fue el momento en el que hiciste como ese clic para decir, bueno, es mejor vender información que vender un producto físico como los morrales que ya venías haciendo? Yo creo que para mí lo que más me llamó la atención de los productos digitales era que en los productos físicos había logística, aunque yo hacía, a ver, el dropshipping no es como el dropshipping de hoy, ¿no? En ese entonces hacer dropshipping era de dos formas. Uno era conseguir un proveedor aquí mismo en Colombia y negociar con él, hablar con él para que todos los pedidos que vos le hicieras por WhatsApp, porque en ese momento era como que yo le mandaba el mensajito con dirección, nombre, no sé qué, WhatsApp, y él se encargaba de enviarlos todos. Y la segunda era hacerlo a través de AliExpress. Que en AliExpress lo que hacía uno era que pedía en AliExpress o uno copiaba páginas de AliExpress y la gente cuando pedía le llegaban 90 días del pedido. Entonces la logística era una cosa horrible. Y luego la otra opción que fue la que nosotros tomamos, que era como negociar con un proveedor y ese proveedor pues nosotros le mandábamos todos los pedidos de WhatsApp y con eso él enviaba. Y nosotros éramos los que recibíamos la plata anticipado. O sea, la gente nos depositaba a través de transferencia en Colombia y listo, y empiece. Entonces, para nosotros, para mí el tema de los infoproductos fue como, parce, no hay logística, no hay stock, no hay problemas con devoluciones, no hay problemas con tallas, con tamaños, con no sé qué, con lo otro. Entonces, para mí, el tema de la logística se volvió como algo súper complicado. Y en Brasil, muchísimo más.
porque en ese momento como que la logística allá de hacer envíos por los correos que son de allá era una cosa complicadísima. Entonces, para mí los infoproductos se volvió como una salida y una muy buena manera para poder vender. Además de que en los infoproductos tenía mucho más margen. El momento en el que yo siento que le doy, que para mí fue como me voy al mundo de los infoproductos, fue cuando yo voy a un evento y en ese evento Érico sube una señora a dar un testimonio y cuando la señora empieza a contar el testimonio, claro, la señora con 60 años y con todo respeto pues de las personas más adultas, yo en ese momento dije, "Oh, puta, ¿cómo puede ser de que yo sé hacer páginas, sé hacer anuncios, sé hacer diseños, sé hacer, mejor dicho, de todo? ¿Cómo yo no voy a ser capaz de hacerme $25.000, que era lo que la señora se había acabado de hacer? Siendo que la señora decía, no, es que yo no sé nada de tecnología, yo no sé nada de redes sociales, yo no sé nada de esto, ni de aquello, ni de aquello. Y decía, parce, ¿cómo puede ser posible esto, Dios mío? Entonces, para mí eso fue como lo más impactante. Y yo, ya no, yo me tengo que meter por acá, no la voy a dar por acá. Entonces, para mí esa parte fue la parte importante y por eso hice como esa transición. Y no significa que yo crea que el e-commerce, el dropshipping sea como no sé, que no sea un buen negocio, no, yo solamente sentía que en ese momento uno necesitaba también mucho dinero, mucha inversión para poder pautar mucho más y para poder ganar buen dinero, porque si uno quería tener buenos márgenes y tener buen resultado, necesitaba vender mucho más. Entonces, para mí, siento que lo que me hizo esa transición fue como esos elementos. Luego yo el dropshipping y el e-commerce lo encuentro después más adelante 2022, 2023, pero yo me enfoqué mucho más fue en el mundo de los infoproductos porque hay una gran oportunidad y porque yo sabía que en Latinoamérica los infoproductos, en Hispanoamérica los infoproductos no estaban tan bien posicionados, entonces dije, eso es una gran oportunidad para yo meterme por ahí. Listo, entonces ahí ya empezaste a estudiar sobre ese mundo de los infoproductos, ahí se te dio la oportunidad de aplicarlo. ¿Cómo fue? Porque una cosa es pasar de la teoría a la acción. ¿Cómo fue ese salto tuyo de listo, descubrí este mundo, me llama mucho más la atención, lo veo según un tutorial más viable que el e-commerce? ¿Cómo empezaste tú a aplicar todo eso que estabas empezando a aprender en Brasil? Ya que para mí fue una ventaja muy grande porque como yo aprendí a hacer anuncios y yo también aprendí, porque los anuncios para mí me han guiado en todo. Yo creo que la gente que sí sabe hacer anuncios la tiene súper ganada. ¿Por qué? Porque yo no solamente puedo emprender por sí solo, sino que yo puedo ayudar a otros emprendedores con sus ventas. Entonces, en ese proceso, a mí se me da la oportunidad de poder empezar a trabajar con marcas y con empresas en las que yo les ayudo a hacer el tráfico, los anuncios. Entonces me volví su gestor de tráfico. Y eso me facilitó un montón porque en ese momento la gente me pagaba 1.000.000 de pesos, que son como, no sé, eran 250 $250. Entonces yo tenía 4, 5, 10 clientes que me daban ahí, y bueno, los que hacen gestión de tráfico saben que eso es muy irregular. Entonces uno tiene un mes que tiene un montón de clientes y uno es millonario y al siguiente mes ya todo el mundo dijo, no, yo no voy a querer hacer más pauta. Entonces vuelve uno y inicia. Ese era el problema que tenía como la gestión de tráfico, pero para mí siempre me daba ese dinerito extra con lo que yo ya me sentía más tranquilo y más y más relajado para poder decir, bueno, le voy a dedicar el tiempo a esto otro. Entonces, para mí la gestión de tráfico fue la que me dio como esa tranquilidad. Entonces, yo trabajaba con empresas, con marcas, les prestaba el servicio de anuncios, me pagaban 500, o sea, yo conseguía hasta que marcas me pagan hasta $2.000. Entonces, para mí la gestión de tráfico fue algo como muy poderoso para yo poder vender. Y luego de eso, em, el tema de los infoproductos, yo lo veo y digo, "Jue madre, esto en Latinoamérica no está tan fuerte. Y la gente que lo está haciendo con una estrategia que se llama webinars, que es una estrategia muy buena, que viene de Estados Unidos, pero que todavía no ha entrado con fuerza a los lanzamientos. Entonces ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que meterme con los lanzamientos. Pero como cuando yo le di como ese primer, intenté como vender la idea a alguien para hacer un lanzamiento, pues primero decía, no, eso no funciona en Latinoamérica, eso no funciona por acá, eso funciona en Brasil, eso, en ese tiempo era la narrativa, aquí lo que funciona son los webinars. Entonces yo dije, pues no me voy a meter entonces con la idea de venga yo lo lanzo, sino venga yo le hago el tráfico.
Y ahí es como yo me voy metiendo al mundo de los infoproductos. Me voy metiendo a la hora de prestar servicios de tráfico pago. Listo, y ahí, bueno, ya empezaste a tener tus primeros resultados, ya estabas ganando dinero, porque, ¿qué te hacía decir, bueno, puedo ir por más? Porque aunque te estuvieras ganando, no sé, un mes bueno, digamos, $2.500, que pues en Colombia puede ser un muy buen pago. ¿Cómo viste la oportunidad o qué hiciste para dar ese salto de salir de esa zona de conformidad, de pronto de ganarte casi que un salario mensual? Ah, bueno, vamos a buscar otro modelo dentro de este mundo que me permita escalar mis resultados. ¿Cuál fue ese modelo? ¿Cómo llegaste a él? Mira que yo siento que el crecimiento mío tuvo más que ver con conectar una gran oportunidad con que yo estuviera preparado. Entonces, una de las narrativas precisamente de disfrutarse el proceso era que yo tenía que estar preparado para el momento en el que se diera una oportunidad. O sea, que cuando a mí me llegara una oportunidad, yo no me sintiera ni miedo ni temor de aceptarla y, y que yo no dejara que simplemente pasara. Entonces, para mí fue muy importante como prepararme durante tantos años estudiando de infoproductos, estudiando de tráfico, estudiando de todos esos temas alrededor del marketing digital, porque yo sabía que en el momento en el que surgiera una oportunidad yo iba a estar listo. Entonces, esa parte es muy esencial para que toda la gente lo tenga en su cabeza. O sea, antes de que llegue esa gran oportunidad y antes de que yo la reciba y la sepa aprovechar, yo tengo que estar preparado, tengo que estar listo. Y eso me ayudó a que yo me preparara un montón. Yo estudiaba día y noche, todos los cursos. ¿Por qué? Porque aunque yo sabía que los cursos que yo estaba estudiando no me iban a traer el resultado más grande de todos, sí me están ayudando a prepararme como marketer. Lo más importante de todo era que yo tenía que estudiar, 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 estudiar. Y estudiar era precisamente comprar mucho contenido para aprender todo, aprender exactamente qué era lo que debía hacer. Entonces, lo primero es que yo me preparé como marketer con mucha anticipación. Cuando llegó la gran oportunidad, que es la de Mike, que Mike me da la oportunidad de poder trabajar con él y hacer su tráfico, Mike llega en un momento en el que yo estaba muy preparado, muy listo en tráfico pago, muy preparado. Entonces, cuando yo llego y aplico lo que yo ya había estudiado sobre infoproductos, claro, yo ya entendía de todo. Ya entendía de cómo hacer no solamente las campañas y mover todo el administrador de anuncios en todas las plataformas, porque yo sé hacer anuncios en Google, en Facebook, en ese momento LinkedIn, en Taboola. O sea, yo me acuerdo que yo me aprendí a hacer pautas, hasta, mejor dicho, hasta en sitios para adultos yo sabía hacer anuncios. Yo dije, yo tengo que saber todo. Entonces, eso me permitió que cuando yo llegué con él, yo me metiera unas ideas creativas muy grandes y ese weón me hacía caso. Entonces Mike me escucha y decía, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces eso permitió de que rápidamente eh, lo que terminaba siendo una, quizás una oportunidad que no pareciera que fuera la gran oportunidad, porque obviamente en ese momento, aunque Mike tenía resultados, no era el Mike que conocemos hoy, multimillonario de Internet, sino que era el Mike que le iba muy bien vendiendo infoproductos, 10.000, $15.000, que ya es un gran resultado, pero que en ese momento para mí güey madre, ¿cómo hago obsesionado en hacer de que él tuviera el más grande resultado de todo el tiempo? Entonces, yo siento que yo me preparé demasiado para ese momento. Entonces, no siento que haya sido como que, no, es que voy a hacer todo esto para poder vender más o para yo ganar más dinero. No, fue que yo estaba tan preparado que el resultado fue una cosa explosiva. Tanto así que en ese primer mes pasamos de 14.000, $15.000 a $65.000. Entonces el resultado se notó en el primer mes en que empezamos a trabajar juntos. Eso para mí fue como lo más poderoso, el estar preparado. Pero tú no lo de una cifra que estaba más o menos en 15.000 y de ahí pasó a 60.000. ¿Qué fue específicamente lo que hiciste para dar ese salto de facturación con Mike? Lo primero era que él tenía dos campañas. Una campaña que era enfocada a público frío a que viera su webinar. Y la segunda campaña era a personas que ya habían visto el webinar, que volvieran a ver el webinar con un recurso adicional. Entonces él le entregaba como una checklist. Entonces le decía, oye, recuerda que aquí hay una checklist para que termines de ver la clase, estúdialo y ahí vas a poder aprender. Entonces eran esas dos campañas que él tenía rodando. Y ya esas dos campañas
le daban a él más o menos $15.000. Invirtiendo, ¿cuánto invertía él en ese momento? Yo creo que eran unos $5.000, $7.000 al mes. Entonces, lo que yo hice fue que, lo primero, mejorar los anuncios que él tenía para poder atraer públicos fríos. Entonces, ¿cómo atraigo públicos nuevos? Entonces, era la primera pregunta que yo me hacía, ¿cómo atraigo nuevas personas al embudo? Porque aunque él tenía solamente 2 campañas, la lógica era la misma. Era atraer públicos fríos y a los públicos que ya están, que ya pasaron una segunda etapa, ¿cómo hago de que vuelvan y estudien el contenido que yo les acabo de dar y luego que conviertan más? Entonces, la primera campaña que yo subí tenía que ver con públicos fríos, enfocados a que más personas vieran el contenido y que saliera mucho más barato que una persona viera ese webinar. El segundo contenido tenía que ver con remarketing. Entonces, qué otros anuncios yo podía crear para hacer que más personas volvieran a ver el contenido del webinar? Y lo tercero, yo sabía que había muchas objeciones de personas que habían visto todo el webinar, pero no habían terminado de comprar. Entonces, ¿cómo yo creaba más videos que ayudaran a que al matar a las objeciones de la gente que había estudiado y había visto el webinar? Y lo cuarto, era llevar a las personas a un soporte a través de WhatsApp para responder todas sus dudas. Que las personas ya tienen como más de acompañamiento. Entonces, para mí esos 4 elementos fueron los más poderosos que yo me senté a hacer, a armar y precisamente a grabar en anuncios con él. Que yo le dije a él, parce, graba este anuncio, graba este video, hizo varios videos que grabamos juntos, Pero ya está toda la estrategia en ese momento, tenían más equipo. solito. Yo armé toda la estrategia en donde pensé en cada uno de los anuncios, los copies de esos anuncios, qué debían de decir en esos anuncios, cómo debía él de grabarlos, qué debía él decir, qué debía él de mostrar. O sea, yo me acuerdo haber editado todos esos anuncios en mi Moto G2 de aquel entonces, en una aplicación que se llamaba InShot, que era como la que no tenía marca agua, porque en ese momento CapCut tenía como marca agua, entonces en InShot no, entonces yo ahí los edité y ahí monté todo. Yo en ese tiempo fui el copy, el videomaker, el editor, eh, el de los anuncios. Sí, monté todo, monté todo. Pero de ahí me quiero volver un poquito a la parte de la historia cuando tú conociste a Mike, porque siento que hay una enseñanza muy grande en esa parte de tu historia, que quiero que la retomemos un poquito de que cómo llegaste tú a un infoproductor que ya estaba teniendo resultados cuando tú estabas en otro país, sabes que nadie de aquí de Colombia te conocía, no tenías una marca personal, no tenías ningún tipo de reconocimiento, pero aún así lograste conectar con alguien que ya estaba teniendo resultados. ¿Cómo fue ese proceso con Mike? Yo sabía que los eventos presenciales era el lugar más poderoso para poder cerrar con una marca, con un proyecto. Entonces, como yo ya había cerrado a mis clientes de tráfico pago, los había cerrado ahora en presencial, yo había desarrollado la habilidad de poder conversar con la gente como muy fácil. O sea, para mí, precisamente con toda esa experiencia del colegio, para mí era muy fácil ya llegar a la gente y aprender a conectar con personas de cero. Entonces, yo sabía que yo tenía que estar en un evento donde fueran marketers o creadores de contenido que fueran de Latinoamérica. Entonces, lo primero que yo hice fue que fui a un evento de Érico y ahí buscando como gente que hablara español. Ese fue el primero. El segundo fue un evento que se llamaba Afiliados Brasil, que en ese fue donde encontré a un señor que se llama Javier, que es un señor que habla sobre marketing de afiliados en España. Y él fue como la primera persona con la que yo me acerqué, hablé, de charlé y demás. Y yo dije, bueno, sí puedo encontrar personas que hablen español en estos eventos. Y luego Hotmart hablaba acerca del evento de ellos, del Fire, y empezó a verse, empecé a escuchar un rumor de que iba a venir gente en español. Entonces, bien, yo en ese evento tengo que estar. Entonces, lo primero era que yo sabía que los eventos tenía que cerrar algo, que ahí en los eventos era donde yo tenía que llegar a buscar esas oportunidades y que yo sabía que no todo el mundo me las iba a dar porque cada uno tenía su negocio diferente. Pero nuevamente, si yo estaba preparado, si yo estaba listo para hablar con ellos y ayudarle a crecer, porque ese era el foco mío. El foco mío, yo nunca llegué a Maiga a decirle, parce, dame una oportunidad de trabajar con vos. No, yo siempre comencé con todos, era, parce, ¿cuál es el desafío que vos estás enfrentando? Aportando. Siempre, o sea, siempre era, ¿cuál es tu desafío? ¿Qué es lo que vos estás enfrentando hoy?
cómo vas con el tráfico, qué tal te ha ido con los anuncios, qué tal te ha ido con las campañas, ve, yo estuve revisando algo y yo me los estudié a ellos, pero, o sea, de la A a la Z a todos los que fueron. O sea, Jürgen Clary, Chris Ursula, a Mike, a Santiago Paz, a Adrián Sáenz, a... ¿Quién más había ahí? Había un señor que ahorita se me olvida el nombre de él, pero que ya también lleva muchos años en internet. Así, o sea, había muchas personas que yo ya había visto que Hotmart en español y de México ya empezaba a seguir a estas personas en sus redes sociales. Entonces yo, como vi que ya los seguía, yo empecé a buscarlos, y empecé a investigar todos sus embudos que tenían, qué montaban, qué anuncios tenían, todo. Y de todos tenía un documento enlistado de cada una de las cosas que yo sabía que se podían mejorar. Entonces, con cada uno de ellos ya estaba en mi cabeza lista de parce. O sea, en el momento en el que ellos me dijeron algo, parce, ve, yo vi esto y podrías mejorar esto y hacer esto y pa. Pues con todo siempre fue llegando a aportar valor. Nunca era como vos qué haces, no, yo ya sabía todo de ellos. Ahí ya sabía, obviamente yo no me metía así tan agresivo, pero yo sí les decía como parte de ellos, me da un poquito tu embudo, estoy analizando un poquito unas cosas, y mira que aquí en Brasil están utilizando esto, vos por qué no intentás esto otro. Entonces siempre fue con todos agregando valor y buscando cuáles eran los desafíos que ellos están enfrentando y cómo él les podía contribuir y ayudar. Nunca diciéndoles como, parce, dame una oportunidad, hey, vení, mira que estoy comenzando, hey, mira, no sé qué. No, nunca fue así. Siempre fue como, parce, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo estoy ahí? Eh, cómo puedo aportar? Siempre fue de esa la manera. Yo te pregunto eso porque siento que, digamos, cuando uno está en un mundo digital se vuelve un poquito difícil conectar con personas. Y hay personas que pueden ir a eventos presenciales y aún así no conectar con nadie. Entonces, siento que eso es una lección muy grande y que les queda a ustedes. Y es, yo siempre conecto con las personas a través de aportar valor, no de ir a pedir o ir a mendigar oportunidades, sino cómo yo me vuelvo alguien valioso para que otra persona se fije en mí, en lo que yo hago. Entonces me gustó mucho esa parte de tu historia que yo ya la conocía, porque realmente ahí está el diferencial entre saber crear relaciones de alto valor, como le dicen. Ay, que así, muchachos, o sea, la verdad es que cuando uno necesita oportunidades y cuando uno, o sea, no les puede dar miedo irle a hablar a alguien, ir a charlar con alguien, ir a conversar con alguien, ir a mirar, porque uno aporta valor, porque es importante eso, porque necesito que la persona se dé cuenta la expertise que yo tengo. Entonces, la manera en la que yo aportaba valor era hacia el tráfico pago, porque yo quería que ellos vieran la expertise que yo tenía y que yo sabía que la mayoría de personas siempre tenía dificultades con el tráfico pago, siempre. Entonces, siempre las personas se les dificulta que hacer anuncios, que hacer pauta, siempre hay una necesidad de un trafficker. Entonces, como yo sabía que eso era algo que en el mercado no existía, entonces yo sabía que había una necesidad. Entonces ellos me tenían que percibir a mí como una gran referencia dentro del tráfico pago, dentro de los anuncios. Entonces, ¿cómo yo hacía eso? Precisamente mostrándoles cómo, parce, ve, hice un análisis, hice un reporte, estoy mirando algunas cosas tuyas y mira, deberías hacer esto, podrías tomar de referencia esto, podrías montar esto otro, y eso les encantaba un montón. Pero ahora, ¿cómo yo llego a las personas? Recordemos que en los eventos la gente está mucho más propensa a poder conversar, a poder hablar, a poder compartir. Entonces yo aprovechaba esos eventos. Y lo otro es buscar eventos donde esté mucho más segmentado el público. O sea, donde haya menos gente. Siempre buscar estar en los VIP, siempre buscar estar no sé, en los eventos que siempre a veces venden que un cóctel, que venden alguna cosa. Yo buscaba estar en esos lugares y participar de esos lugares. Y luego de eso, pues yo me volví el que generaba también los eventos, porque yo invitaba, yo creo que soy de los que más eventos he hecho en mi casa. Entonces yo invitaba a la gente y todo lo demás. Entonces, luego de eso ya yo entendí que precisamente los eventos para mí se volvían algo supremamente poderoso. Supe que cuando estabas ya empezando a tener resultados, pagaste un mastermind de Érico, que si no estoy mal fueron $12,000, el primero Ese no más se me mencionó la mentoría. a la La mentoría. mentoría me costó $12,000 en el 2019 y ya luego de la mentoría entré al mastermind. Que ese mastermind me costó $36,000 en el 2020, finalizando 2020. $36,000, eso se puede decir que es el valor de un carro, literalmente. No, yo me acuerdo que yo dije, parce, yo no le puedo contar esto a mis papás. Esto es una cuota inicial de una casa.
Y así lo pagué durante muchos años. Para mí siempre el Mastermind fue un lugar donde me amplió mucho el horizonte, me abrió mucho la mentalidad, eh, me dio la oportunidad de hablar con grandes empresarios también del mundo de los infoproductos, me abrió esas posibilidades de decir, bueno, madre, hay muchos más modelos de negocio alrededor de eso que yo puedo aprovechar. Y para mí fue una experiencia increíble, muy enriquecedora. Pero ¿qué viste tú en ese mastermind? Y de pronto explicarle también a las personas qué es un mastermind y por qué puede valer tanto. Sí, ¿Y claro. qué viste tú para decir, bueno, voy a pagar $36,000, que eso es un buen dinero? Claro, primero aquí en Hispanoamérica pues no había masterminds y los mastermind no era un concepto que se entendía tampoco mucho. Un mastermind no es más que una reunión de mentes maestras. Entonces en este caso era un mastermind de mentes maestras en el mundo de los lanzamientos y los infoproductos. Los lanzamientos, recordemos que es una estrategia dentro del mundo de los infoproductos, que bueno, obviamente se utiliza también para productos físicos y demás, pero es una estrategia, un evento virtual. Y, y allí lo que hacía Érico básicamente era reunir a las mentes maestras más grandes del mundo de los infoproductos en Brasil. Y eso me emocionó un montón, porque primero para mí era como un sueño poder estar en ese grupo. O sea, ahí está el dueño de Hotmart, ahí están gente con empresas multimillonarias. Entonces para mí era como una gran, un poder muy grande compartir con personas a las que yo les preguntara algo y tener la oportunidad de sentarme con ellos y decir, parce, ve, me está pasando este desafío, estoy con ese problema, ¿vos qué pensás sobre esto? Y que ellos te dan una perspectiva completamente diferente acerca de lo que veías vos, que era un súper problema para ellos, era como, parce, o sea, es solamente eso, no te preocupes. Entonces, para mí eso me dio como esa mucha tranquilidad y sobre todo me dio mucha más visión. Yo en ese tiempo siento que no tenía tan claro lo que quería hacer, por dónde me quería ir, simplemente ganar plata y conseguir resultados. Para mí eso me abrió un montón la visión acerca del negocio y de las cosas que yo quería hacer. Entonces, para mí el Mastermind es un lugar donde vos tenés la oportunidad de poder conectar con gente que tiene mucho más conocimiento y experiencia que vos. Y adicional a eso, de que ellos también te compartan sus mejores resultados, sus peores errores, que eso es algo también muy valioso que yo aprendí allá, que era poder tener la posibilidad de escuchar los errores que ellos habían cometido y que habían hecho y que habían salido mal, y yo también poder compartir. No, yo me imagino que esos grupos deben ser una locura, pues uno poder tener la oportunidad de hablar con personas que ya están facturando millones, porque me imagino que son personas que ya facturan muchísima plata. De este mastermind o de estos mastermind a los que has asistido, ¿cuál ha sido como las mayores enseñanzas al juntarte y al rodearte de este tipo de personas? ¿Qué ha sido lo mejor que has podido sacar de él? Yo siento que hay varias cosas muy poderosas. La primera y la recalco nuevamente es el tema de la visión. Yo creo que uno, claramente, cuando uno está en ese mundo metido, uno no tiene la capacidad de ver mucho más allá de lo que está aquí. Como que uno solo ve, uno solo consigue ver hasta unos metros. Cuando vos hablas con una persona que ya logró mucho más resultado que vos, él te abre como esa visión y coloca una lámpara mucho más grande que dice, pues madre, ve, hay todo esto. Entonces, eso a mí me abrió demasiado la visión. O sea, siento que eso es lo más valioso de todo, porque uno no, en ese mundo del emprendimiento, uno no tiene claro hacia dónde va. O sea, no está tan claro cuál es el rumbo que uno sigue. Y uno como emprendedor termina haciendo cosas muy al corto plazo. Entonces, ¿cómo consigo resultados ya? ¿Cómo hago resultados ya? ¿Cómo logro esto ya? Cuando yo con ellos me di cuenta de que no, es que puede que hoy no te vaya bien, puede que hoy no tengas buenos resultados, puede que mejor dicho, que este año hasta salgas en pérdida, pero es que vos estás trabajando por algo muchísimo más grande y vos también te estás preparando como persona por algo muchísimo más grande que está allá adelante. Entonces no tienes por qué estresarte y no tienes por qué ahogarte con el problema que tienes hoy, porque es que hay muchísimo más allá adelante. Pues para mí la visión fue algo muy, muy, muy poderoso dentro de la mentalidad de ellos. Lo segundo era que ellos no estaban trabajando por una empresa en la que buscaran sacar dinero rápido, en la que buscaran sacar el dinero ya, sino que en realidad estaban buscando construir una empresa que durara en el tiempo y que el foco en el que yo me tenía que meter era en la construcción de esa empresa, ¡fum!, a largo plazo y hacia allá, hacia donde yo me debo dirigir. Entonces, eh, cada vez
ha sido el pensamiento de, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio donde yo me voy a meter, donde yo voy a estar, cuál es la empresa que realmente va a perdurar en el tiempo, cuál es esa que va a estar durante todos los años? Y eso para mí me abrió mucho más la cabeza porque uno está acostumbrado, bueno, cómo le saco plata a ese emprendimiento y cómo gano dinero ya, y pensar ya en cómo construir un negocio en el que yo no le voy a sacar plata y no solamente un salario, y que con ese salario me voy a sostener y que en realidad yo tengo que buscar es que mis acciones valgan muchísimo más y que la empresa tenga algo que se llama equity, porque esa empresa en algún momento la puedo vender. Entonces, para mí eso fue como una de las cosas también que me llamó mucho más la atención porque ya era una mentalidad de empresario y no de emprendedor. Por ejemplo, si yo en este caso estuviera empezando en este mundo digital, sea que haga e-commerce o sea que empiece con infoproductos, ¿qué debería hacer para desde un inicio tener esa mentalidad? ¿O cuáles serían como ese orden o ese modelo mental para pensar como empresario y no tanto como emprendedor? Juan María, yo siento que igual es que el proceso de cada uno es muy diferente. O sea, yo creo que no hubiera sido capaz de tener esa mentalidad al principio porque necesitaba pagar mis cuentas, ¿sabes? Necesitaba pagar mis deudas, necesitaba pagar mis cosas y pensar como que pensar en la posibilidad de decir, no, yo voy a sacar un pequeño salario y con eso voy a sobrevivir, lo veía muy duro. Y más aún porque yo quería cumplir el sueño de mis papás de tener su casa propia. Entonces, para mí era como, no, yo voy a trabajar, 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 trabajar para comprar esas cosas. Entonces, y eso también me ayudó a mí en ese proceso de emprendimiento, de yo conseguir un buen patrimonio y no quedarme solamente como con los resultados y gastarme toda la plata y no conseguir ese patrimonio. Entonces, para mí lo poderoso de todo esto es, uno, precisamente disfrutar todo ese proceso. Dos, ahorrar lo que uno más pueda de dinero, porque ese dinero es el que me va a ayudar a poder sostener mi empresa, sobre todo los primeros años. Y luego de eso entender de que el crédito se vuelve una de las mejores herramientas para poder escalar. Que claro, en Colombia no necesitamos tener mucho más tiempo para poder conseguir esos créditos, pero pues con la empresa en Estados Unidos sí es muchísimo más fácil. Pero eso, cuando ya empezás a tener crédito, ya te da como la posibilidad de apalancarte mucho más y expandir mucho más. Y luego de eso, creería yo que siempre es pensar como en ese largo plazo, pensar siempre en todos esos años posteriores y no sentirme quizás con el afán de que las cosas voy a perder las oportunidades, ¿no? Yo creo que cuando uno arma ese plan a largo plazo, uno no tiene afán de llegar al resultado. Ah, esa frase que también dice en el evento que estaba contando al inicio, que me gustó mucho, fue denme 10 años. Claro, el de 10 años. El de 10 años precisamente va de esa visión. Yo siento que durante mucho tiempo es como el afán de que las cosas se me den ya, se me den ya, se me den ya, y tengo que dar ya, y no solamente tengo que dar ya, sino que tengo que demostrar que ya se me está dando y que ya tengo muchos resultados y que ya gano un montón y que siempre tengo hitos con resultados muy increíbles. Y no, o sea, es la tranquilidad de, parce, 10 años lo voy a meter a esto, 10 años en los que puede que muchas cosas no se den y muchas cosas se terminen, me toque volverla a comenzar y nuevamente me toque armarlo y nuevamente me toque pivotearlo varias veces. Pues son 10 años en los que yo voy a estar acá y en la que me voy a disfrutar ese proceso y en las que si me toca rearmarlo una y otra vez, lo voy a hacer. Ah, brutal eso. Me gustaría entender en ese momento que ya estabas empezando a tener resultados con Mae, que ya estabas empezando como a generar más dinero, ya estabas mejorando tu vida. ¿Cómo se veía un día normal en tu vida? ¿Cuáles eran tus hábitos? ¿Era una rutina tipo te levantabas a 5 de la mañana, meditabas, ibas al gimnasio, hacías journaling y como todas estas cosas que la gente y muchas personas venden como la clave para tener éxito en los negocios o en el emprendimiento? ¿O cómo se veía un día normal en tu vida cuando ya estás teniendo resultados? Pues piensa que yo he sido muy trabajo duro. Entonces, para mí, y aquí va otro concepto que es el del desequilibrio. Yo creo que en mi caso fui demasiado desequilibrado a la hora de trabajar. Ah, era trabajar día y noche. Y yo trabajaba mucho más de madrugada. O sea, yo me acostaba a 5 o 6 de la mañana, me despertaba al mediodía. Porque yo sentía que en la madrugada trabajaba mucho más. Entonces, para mí en ese tiempo era exceso de trabajo a todo.
porque yo sabía que yo tenía que aprovechar un montón la oportunidad que se me estaba dando en ese momento. Entonces, ni gimnasio, ni journaling, ni agua fría, ni madrugar, ni nada de eso, sino fue como trabajo intenso en buscar el resultado. Obviamente hay gente que está emprendiendo desde un nivel diferente, ¿no? O sea, fue pucha, es que yo estaba emprendiendo desde negativo, negativo, o sea, yo estaba emprendiendo sin posibilidades algunas. Entonces yo tenía que trabajar muchísimo más. Y, y, y cuando se me empieza a dar, trabajé muchísimo más aún. O sea, antes de que se me diera, yo tenía 17 clientes con los que trabajaba y les hacía el tráfico y les hacía los anuncios. Era yo solo contra el mundo y ayudándole a mi papá también en el negocio de ropa y también estudiando sobre marketing digital y también sobre infoproducto. Entonces, para mí era como el desequilibrio, ¿no? Yo tengo que aprender absolutamente todo y voy a hacer que esto dé y me funcione, o sea, hasta que se dé. Entonces, para mí, entiendo de que hoy por hoy hay emprendedores que obviamente inician desde unas posibilidades mucho más grandes. Obvio, yo hoy, por ejemplo, pues, madre, tengo la oportunidad de ir al gimnasio, tengo la oportunidad de hacer algún deporte, tengo la oportunidad de pasar más tiempo con mi familia, tengo la oportunidad de meterme a la piscina todos los días, tengo la oportunidad de estar más tranquilo, de tener una persona que me hace la comida, o sea, hoy sí, pero ya yo no estoy emprendiendo desde el momento en el que yo emprendí, que era no tener absolutamente nada. Y que yo sabía que si yo no aprovechaba esa oportunidad y si no se me daba, pues madre, iba a ser muy difícil que otra se me diera. Entonces, yo siento que también es entender desde dónde yo estoy emprendiendo, desde dónde yo estoy comenzando. Porque claro, la mayoría de personas que vemos quizás desde internet, vemos la persona que está teniendo la posibilidad de viajar, hoy que la gente ve que yo viajo un montón y dice, parce, no, este marica tiene la vida increíble y yo la quiero tener. Sí, weón, yo 10 años de esta mierda dándole sin parar. Y ahora, esto fue algo muy gracioso porque precisamente yo llevo muchos años viajando, pero viajando por trabajo. Viajando a eventos, viajando a estudiar, viajando a aprender, viajando a los mastermind, viajando a todo esto solamente para buscar más información y crecer mucho más. Y este es el primer año en el que yo viajo de verdad por vacaciones. Entonces, para mí es pensar, puta, ¿desde dónde estamos comenzando? ¿Desde dónde estoy iniciando? Porque claro, si yo hoy tengo la oportunidad de que mis papás me paguen el arriendo y me paguen mis cositas, pucha, pues quizá ustedes sí tienen hoy la oportunidad de ir al gimnasio y parcharse, ¿no? En el caso mío había que pagar arriendo, había que pagar luz, había que pagar todo, puta, hay que hacer que esta vaina se dé. Entonces, no siento que seguir esa rutina para la mayoría de personas que claramente nos van a escuchar acá sea la mejor rutina que puedan seguir. La de trabajar 24/7. No, la de ir al gimnasio, la de seguir, Vida equilibrada. la de tener una vida equilibrada. Siento que para la mayoría de personas que nos escuchan y que de verdad la están pasando mal y que están cagados en la deuda, que tienen la tarjeta hasta allá, parce, es trabajo sin parar, es estudiar y buscar con qué pago las cuentas y con qué hago que mi emprendimiento se dé. Porque es que recordemos que yo sabía que los infoproductos iba a ser lo que más resultado me iba a dar, pero no era lo que más resultado me estaba dando. ¿Sí? Lo que más resultado me daba era yo ganar dinero de vender el servicio de tráfico pago. Y con eso yo pagaba mis cuentas. Y con eso pagaba los cursos y con eso pagaba todas las cosas. Entonces yo aprovechaba todos esos recursos para poder invertirlos en eso que yo sabía que me iba a dar mucho más resultado y me iba a poner a ganar mucha más plata. Entonces, mira que yo de día era, sí, era Clark Kent y de noche era Superman. ¿Sí? Entonces ese era el trabajo duro, weón. O sea, yo siento que no nos puede faltar ese trabajo duro, desquiciado y obsesivo de decir, parce, voy a hacer que esta mierda funcione, funciona o funciona. Hasta que La funcione. que funciona. Bueno, retomemos en este momento la historia de Mike, cuando ya estabas empezando a facturar llamadas que pasaste con Mike de 15.000 a 60.000. Ahí ya se te abrió un mundo de posibilidades y se te dio como mucha más exposición con referentes de este mercado. ¿Y qué sientes tú que fue como que ese momento en el que ya tenías como ese nombre y esa autoridad? ¿O cuál fue la primera vez que ganaste dinero tú personalmente, no como que ayudando a otras personas, sino que te quedó un dinero como relevante a ti y que en ese punto dice, marica, me cambió la vida? Yo siento que el dinero más grande así que yo recibí primera vez fue la vez que trabajé en el lanzamiento de Mauricio Benoist.
que es un gran referente argentino, pero que es muy reconocido en México, en toda Latinoamérica, la verdad, Mauricio es gigante. Y Mauricio me da la oportunidad gracias a Bárbara de la Rosa, que fue quien me lo presenta, de allá de México, que Bárbara también fue una de las personas que yo conocía en el evento de Hotmart. Y Bárbara me ayudó un montón a conectar con muchas personas de allá de México. Y Mauricio de Nois fue el primer proyecto en el que en el que lanzamos, y eso es pandemia. Eso es 2020, abril del 2020. Y hacemos un lanzamiento que con $20.000 facturamos casi 700.000. Y esa es la primera vez que en mi cuenta entran $112.000. Así, pum, un día. Ahí yo siento que la vida cambió completamente. O sea, ahí fue donde definitivamente los números fue otra cosa. Y ahí pasó aparte que es esta locura de lo que estamos haciendo. O sea, qué impacto tiene todo lo que nosotros estamos logrando. Entonces, es la primera vez que yo recibo $112.000 en un solo día. Y ahí es donde yo siento que ahí sí la vida cambió completamente. Porque ya era como otra perspectiva acerca de las cosas, otra perspectiva acerca del dinero. Ahí sí era como, parece que acabamos de hacer, que acaba de ocurrir, que acaba de pasar. Que claro, en ese tiempo el dólar, no sé, podía estar en 4.500, 5.000 pesos. Eso eran casi 500 millones de pesos. Eso era un montón de plata. Y eso era, o sea, recibirlos así de una sola tacada fue una cosa impresionante. ¿Y qué hiciste con ese dinero? Con ese dinero no me acuerdo qué hice. No, con ese dinero ya empecé a invertir. Entonces fue como mi primera etapa empezando a invertir, y ahí empecé a invertir en bienes raíces, que gracias a ese proceso durante ese año fue que yo empecé a adquirir como el primer apartamento, la primera casa. Por ahí ese fue el camino que empecé a utilizar, porque ya dije, bueno, la gran ventaja de los 112.000 que a mí me llegaban eran 112.000 en los que no había equipo, en los que no había estructura, en los que no había, yo no invertía nada en el proyecto. O Estaban libres. sea, serán libres para mí. Bueno, y ya estás trabajando con otros infoproductores como coproductor o en las sombras de ellos, digamos, no eras tú la cara visible. Si tú pudieras hablar con el Jonathan de hace 10 años y le pudieras trazar la ruta para que tenga éxito en el marketing digital, ¿le recomendarías que empezara como coproductor o que se empezara a crear contenido y fuera la marca personal o la persona visible? ¿Cómo crees tú que se puede llegar a tener más éxito o cómo trazarías tú esa ruta para empezar y también tener grandes resultados? Lo que pasa es que el Jonathan de ese entonces era muy tímido y muy inseguro. Entonces, el Jonathan desde entonces no le iba a gustar aparecer en cámara, grabar un video, hacer un live, conversar con la gente, hacer un podcast, hablar a la cámara. O sea, eso era impensable. Uno, porque siento que la manera en la que yo me expresaba me sentía mal porque no hablaba bien. Dos, porque tenía un problema en los dientes, entonces era mueco, entonces a la hora de hablar era un lío. Tres, porque yo intentaba grabar un video y de una me aparecían 800 barras en la cara. Entonces el Jonathan de hace 10 años se lanzaba a trabajar su marca personal, pero aún así no era bueno a la hora de hablar y aparecer en cámara. Entonces el Jonathan siempre eligió ser coproductor porque era precisamente el hombre que aparecía en las sombras, el hombre que estaba detrás de las cámaras, el hombre que dirigía, el hombre, y eso le llamó mucho más la atención. Entonces, claramente para mí fue mucho más poderoso comenzar como coproductor o sea, yo siento que el proceso que yo viví fue increíble. O sea, yo comencé vendiendo primero ropa en la calle, vendiendo cosas en la calle, luego empiezo en el mundo del e-commerce, y en el e-commerce una facilidad que hay es que vos vendes muy rápido. O sea, los resultados vos los conseguís así, quizás no son los más grandes resultados, pero ya te da para poder tener buenos resultados. Luego paso al mundo de los servicios, entonces paso de producto, empiezo a vender servicios y los servicios se queda toda voz, y luego lanzo al mundo de los infoproductos. Entonces mira que el proceso que yo viví fue increíble. O sea, para mí fue un proceso que siempre se lo he dicho a mi gente, y es: si usted no sabe absolutamente nada de marketing digital, salga a vender. O sea, si usted no sabe nada de ventas, ni intente ese mundo del marketing digital. Por ahí comience a desarrollar esa habilidad, luego comience a aprender a vender, que para mí la forma más fácil, fácil, fácil es hacerlo con productos físicos. Y luego ya empieza en el mundo de los servicios y luego salta al mundo de los infoproductos.
Entonces, para mí ese es el mejor proceso, que cuando ya uno tiene unas bases de marketing digital y ya uno es marketer, ya se te facilita un montón meterte en el mundo de los infoproductos, ya se le facilita un montón poder tener resultados. Entonces, y la coproducción pues es una manera muy increíble de tener resultados porque es utilizando y aprovechando la cara y el rostro y la marca personal de alguien más. ¿En qué momento tú dices, bueno, ya estoy trabajando con estos grandes empresarios, grandes marcas personales, estoy teniendo buenas facturaciones? ¿En qué momento decides trabajar tu marca personal, empezar a crear contenido, mostrarte al mundo? ¿Y por qué lo hiciste? En realidad, yo quería mantener las sombras, o sea, yo quería mantenerme en lo oculto. Pero es Mike el que me termina lanzando a crear contenido, el que termina potenciando mi marca personal es Mike. Porque Mike, con el entrenamiento que estaba, con toda la gente que estaba entrando, Mike me dice, para empieza a dar clase dentro de la comunidad hablando acerca de tráfico. Y ahí cuando yo empiezo a dar estas clases, pues se conectaban 500, 600 personas. Todas esas personas me empezaban a seguir. Entonces eso facilitó un montón que mi marca personal empezara como a reconocerse. Y luego de eso con Mike dice, para si vendemos un producto tuyo y ofrecemos ese producto detrás del producto que ya estamos vendiendo. Y ahí sacamos un producto que se llama Affiliates. Y que en ese primer producto ya fue como la primera vez que di $15,000 ya como de entrada. Entonces, Mike siempre fue como el promotor de mi marca personal y es la persona que, así que la gente que me sigue hoy conoce a Mike. Ujú. Fue tu guía en ese proceso de marca personal Claro, como tal. fue él el que me explica cómo crear el contenido, cómo hacerlo, cómo hablarlo. Y luego de eso, el estar acompañado también de John, que era mi socio entre la agencia de lanzamientos. John también trabajaba full su marca personal. Entonces ahí juntos íbamos creando lives, haciendo en vivos. Durante la pandemia hicimos lives, un montón de lives durante todo el año de la pandemia. Y los lives fue una manera en la que yo me aprendí a expresar muy bien y me fue muy bien con el contenido largo. Luego de eso empecé a hacer lives y no sé, hice como más de 300 lives así en- con mi marca personal y eso le encantaba a la gente un montón. Entonces mi marca personal, más que ser una marca personal de muchos seguidores o muy viral, en realidad es una marca personal que es muy cercana y una comunidad muy, muy fuerte. ¿Y en este momento qué piensas que es mejor, estar en las sombras o creador de contenido? Ya que estás como en las dos posiciones, ¿cuál escogerías y por qué? Yo creo que el estar en la sombra es una cosa que yo no sabría cómo explicarlo, lo increíble que es. O sea, ver como la obra de arte y las ideas y las cosas que vos pensaste reflejadas en algo, es como una obra de teatro, ¿sabes? Es como, parce, pum, esto. Yo siento que para mí ha sido un desafío muy grande trabajar mi marca personal. O sea, para mí ha sido muy difícil el crear contenido, el hacer videos, el aparecer. Siento que ha sido una de las cosas que más complicado ha terminado de ser para mí. Y que siempre he intentado como, bueno, grabar videos, hacer contenido. Todos estos podcasts para mí son mucho más fácil conversar y charlar. Pero como creador de contenido siempre ha sido un desafío muy grande el poder trabajar mi marca personal. Ahora sí lo veo muy importante y sí creo que es algo muy valioso, no solamente para ser coproductor y para ser estratega de otras personas, porque te va a ayudar a cerrar muchas más proyectos, ganar más comisiones, más porcentaje, sino también porque sé que eso impulsa un montón los proyectos que yo tengo. Hubo algo que a mí me llamó mucho la atención en el evento que mencioné al principio del podcast, y es que yo me di cuenta que a pesar de que tú no eras una marca personal con 1 millón de seguidores, 1.000 suscriptores de YouTube, como una marca personal así, digamos, viral, yo siento que las personas que conocí en ese evento y que después como que llegamos a hablar de ti de algún modo, eran personas que realmente se sentían muy fanatizadas a tu marca y que más que un simple seguidor se convertía en alguien que veía en vos, digamos, ese mentor, esa guía, esa compañía y realmente se hacían parte de una comunidad. ¿Qué crees tú que es lo que diferencia un simple creador de contenido viral de likes o un influencer tipo, no sé, La Liendra o esos que son virales a una marca personal como la tuya en la que las personas son tan fidelizadas a tu comunidad? Yo creo que es la relación que yo tengo con la gente, porque yo he creado como muchos contextos donde yo me relaciono con ellos. Entonces yo he creado una relación muy cercana, o sea, casi que
La mayoría de ellos conoce un montón acerca o pueden escuchar y algún consejo que les di directamente a ellos. Entonces, siento que los lives fueron las cosas que más me ayudó porque yo tenía una conversación directa con ellos, donde ellos me contaban algún problema que tenían con su negocio, con su idea, con el momento en el que estaban. Y pues claro, yo les daba el pensamiento que yo tenía acerca de eso y hacía que tomaran acción. Entonces, yo me volví una persona como muy cercana y fundamental en el proceso de ellos para que ellos tuvieran resultado, para que ellos se enfocaran, para que ellos ejecutaran, para que ellos salieran del momento de estancamiento donde se sentían y demás. Entonces, para mí ha sido la relación que he tenido con todos ellos y que nuevamente no son un montón, pero los que están ahí han vivido de cerca como el proceso y he tenido la oportunidad de relacionarme con ellos. Entonces, para mí la relación muy cerca que he tenido con ellos, los eventos que yo hacía, todos esos eventos precisamente iban conectados de muchos elementos de comunidad, de frases, de valores, de ideas, de proyectos. Entonces todo eso hacía que se fuera formando casi que una hermandad ahí muy fuerte entre todos. Una familia, es que eso es lo que a mí me llama la atención mucho y es que literal se sentían parte de una familia y a sol de hoy hay personas que me encuentro, de la comunidad de Vinasco, de la comunidad de Vinasco, y son cosas que yo digamos que estoy en esta industria, no veo como tanto con otros creadores de contenido que así hablen de marketing digital, siento que esa comunidad tuya como que es demasiado fuerte y demasiado fiel a lo que les has dado, entonces no, felicitaciones por eso, porque eso no es un trabajo fácil y aunque se te haya dado pues duro crear contenido así, ser el viral de TikTok, pues esa comunidad que has creado de verdad que de admirar. Sí, yo siento que dentro de, o sea, al final lo que ha hecho que también la comunidad se mantenga es el resultado. La mayoría de esas personas que vos conoces, o sea, vienen de eso, vienen de hacer tráfico, son coproductores o vienen del dropshipping o todos han ido evolucionando porque al final mi marca personal siempre ha sido también un poco más de desarrollo personal. Mis productos se llaman El Peor Año, Vía Epic, o sea, siempre han traído nombres que van más relacionados hacia el desarrollo personal, que es donde yo siento que es más importante, o sea, vos aprendes un montón de marketing digital y te convertís en un marketer, pero ese marketer al final tiene resultados gracias al crecimiento personal que tiene. Entonces yo les he trabajado mucho con esa mentalidad y eso ha permitido también que esas personas que comenzaron conmigo hoy tengan resultados. No, brutal, de verdad que siento que estás haciendo una gran diferencia en el mercado y ojo, que una de esas personas que literalmente vive de negocios digitales en parte gracias a ser parte de tu comunidad soy yo, porque literal yo en este momento vivo de los negocios digitales y ese evento fue uno de los que me trazó como esa ruta. Qué bacano. Bueno, digamos hoy en día se está haciendo muy de moda y lo que está en este momento es la inteligencia artificial, el tipcito de marketing. ¿Cuáles crees tú que son esos principios de marketing y de ventas que no van a cambiar a pesar de la llegada de nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos mecanismos? ¿Cuáles son esos principios bases de marketing que la gente sí o sí debe tener presente para crecer en este mundo? Una cosa que yo descubrí precisamente hace rato sobre esos principios era el tema de los gatillos mentales. Los gatillos mentales es una vaina que no puedo explicar cómo cada vez yo que se reafirman mucho más y que aunque hoy salga una nueva tecnología, una nueva herramienta, un nuevo lo que sea, siempre voy a buscar cómo conectar eso con esos gatillos mentales. Entonces, los gatillos mentales, un libro muy importante que se llama Influencia y el segundo libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Esos dos libros tienen unas bases muy grandes acerca de lo que son gatillos mentales, los sesos cognitivos, y esos son para mí los que se mantienen en el tiempo. O sea, nuevamente, lo que yo hago dentro de mi comunidad es un gatillo mental que se llama reciprocidad, que es donde yo me encargo de generar tanto valor en vos que vos sentís una deuda conmigo. Claro, la reciprocidad tiene fecha de caducidad porque a medida que va pasando el tiempo vos ya no sentís ese agradecimiento o esa deuda conmigo, entonces yo la tengo que seguir reforzando, pero siempre, o sea, los gatillos mentales es algo que siempre se conecta. Entonces, para mí, es esos principios, unas cosas que el que hace marketing y el que es marketer tiene que sabérselos de la A a la Z. Se los tiene que aprender, los tiene que estudiar y tiene que ver cómo los aplica y cómo los aplica con las nuevas tecnologías que hay.
Y hoy en día, con todo el recorrido que tú tienes, todo el dinero que has invertido en diferentes estrategias, si digamos tuvieras solamente $500 para empezar a vender, ¿cómo los invertirías? $500. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad en internet y es que vos ni siquiera necesitas plata para comenzar, ¿sabes? O sea, en mi caso yo, por ejemplo, comencé y yo no tenía nada. Yo lo único que hice fue irme a conectar con personas que tenían seguidores, irme a conectar con personas que ya tenían audiencia y cómo aprovechar eso. Entonces, hoy uno sin dinero puede comenzar y tener resultados porque me puedo asociar a alguien que sí tiene la audiencia, el dinero, las personas y demás. Entonces, para mí, antes de pensar qué hacer con la plata, me preparo muy bien. Y el prepararme muy bien a veces es para estudiar un montón de contenido de YouTube. Y ahí, ¿sabes? Porque es que si uno tiene poco dinero, weón, el sentir que muchas veces uno tiene ese dinero con el que va a pagar el arriendo, con el que va a pagar algo, con el que va a pagar la luz, con el que, y que estamos hablando de la realidad de la mayoría de personas de Colombia, es como que, parce, ahorre siempre el dinero al momento en el que usted de verdad sienta que es el momento de invertirlo. Que es el momento en el que usted dice, parce, aquí ya lo veo. Y a veces ni siquiera es un curso, a veces ni siquiera es un programa, a veces ni siquiera es una mentoría, a veces ni siquiera es nada de eso. Entonces, primero prepárese bien, estudie, entienda el mercado en donde usted está, estudie acerca de marketing digital, que en YouTube hay un montón de contenido, que hay un montón de información, póngalo en práctica, aplique, estudie, empápese de todos esos temas y luego de eso, cuando usted ya tiene toda la información, ya usted va a estar mucho más consciente y va a decir, parce, esos $500 realmente los puedo invertir en esto. Los voy a aprovechar al máximo en esta pauta, los voy a aprovechar al máximo en esta plataforma, los voy a aprovechar al máximo en esta herramienta. Pero para mí, antes de pensar como en qué invertir, en realidad yo soy el que siente en qué debo invertir. La persona que nos está viendo es usted va a sentir en qué va a invertir después de haber aumentado su nivel de conciencia y haber aprendido un montón acerca de marketing digital. Entonces sientes que se puede empezar con contenido gratuito, no es necesario de entrada pagar un curso. Para mí es obligatorio. Para mí es obligatorio porque piensa que es la capacidad que vos tenés de poder estudiar con alguien de forma gratuita. Es que si vos ya aprendes bastante con alguien de forma gratuita, significa que cuando vos vas a ir a pagarle, la persona ya, pues pucha, ya vos ya hasta lo que le estás pagando, ya se lo debías en realidad. Entonces, para mí es casi que obligatorio comenzar por lo gratuito, porque ahí es donde vos te das cuenta si de verdad eso te sirve, si es lo que a vos te gusta, si es lo que a vos te llama la atención. Porque es que si no, vos vas a entrar a una mentoría o a un curso o lo que sea, pensando de que sí, ahí te van a explicar todo desde cero, sí, pero, güey, madre, te vas a frustrar porque dices, ve, no estoy aprendiendo esto, no estoy estudiando esto, no estoy entendiendo esto, no estoy entendiendo aquello. Y van a haber muchas cosas que vos ya debéis haber aprendido solo a través del contenido gratuito y a través de YouTube. Y con ese contenido, ya luego de eso vas a decir, bueno, listo, debo de seguir esta ruta. Entonces, para mí es casi que obligatorio, o sea, eso de quizás uno, después de haber entrenado a tanta gente y haber, definitivamente los alumnos más fuertes y los que han tenido más resultados son gente que han empezado a estudiar y han intentado por sí solos el tener resultados. Y ya cuando llegan a una metodología, o madre, ya dicen, parce, así había que hacerlo, listo, pum, por ahí ya voy al resultado. ¿Y cuáles son esos errores que suele tener las personas, principalmente, digamos, en el mundo de los lanzamientos, con el que suelen estrellarse y cómo de pronto lo pueden llegar a evitar? Para mí, con lo que uno se estrella más es pensar que el resultado depende de la metodología. Siento que la gente subvalora un montón la importancia de la mentalidad. Y la mentalidad es una vuelta que claramente termina siendo muy abstracto lo que uno puede hablar de mentalidad, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la confianza que yo tengo de ejecutar un proyecto, de asumir un proyecto, de responsabilizarme de un proyecto, y eso va a ser muchísimo más valioso. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a comprar un curso y coloco la responsabilidad es que en vos depende de que yo tenga los resultados, hombre, esa responsabilidad, esa autorresponsabilidad va a ser de que mi vida dependa de vos y no depende de mí. Y una cosa que yo le repito mucho a todos los muchachos es que al final el resultado
Claro, yo fui uno de los catalizadores para conseguir los resultados, sí, pero el mérito es completamente tuyo. O sea, quien se dedicó, quien le metió el trasnocho, quien estudió, quien aprendió, quien aplicó, quien le metió la inversión, quien le colocó la plata, quien buscó las maneras y los recursos de hacer que se dieran las cosas, fuiste vos. Yo claramente fui una persona que te dio guía, dirección y camino y todo lo que tú quieras, pero el mérito es tuyo, el mérito es definitivamente tuyo y vos fuiste el encargado de conseguir los resultados. Entonces, para mí entender la importancia de ser responsable de mi resultado, de saber la importancia que yo soy el que tiene que buscar los recursos, la manera, el camino, porque aunque puede ser que yo te esté dando un camino a vos, parce, vos estás comenzando desde atrás donde todavía ni se ve el camino que yo te estoy mostrando a vos. Están dejando que las otras personas sean responsables de la vida de ellos mismos. Entonces, para mí, esa autorresponsabilidad para mí es como la más poderosa y el error más grande termina siendo es dejando esa responsabilidad en manos de otras personas. Sí, brutal, estoy totalmente de acuerdo. Hay algo que me gusta mucho de cuando asisto a eventos tuyos o te escucho hablando en contenido y es tu visión sobre el mercado digital. Siento que eres una persona que tiene un panorama como amplio y que ha podido traer información de mercados más avanzados como el de Brasil. Y en este momento puedes analizar, digamos, el mercado latinoamericano o de habla hispana, aunque siento que de pronto en España es como un poquito más avanzado el tema de la creación de contenido porque de allá vienen los youtubers ya hace muchos años muy fuertes. Hablemoslo acá a nivel Latinoamérica. ¿Cuál es su visión del mercado? ¿Qué sientes que está pasando en este momento? Porque también hay una ola muy grande de, vende PDF, vende por Nequi. Ahorita siento que estos últimos meses ha sido como el auge, pero tu visión ya del mercado a nivel general, ¿cómo lo ves en este momento que está pasando y cómo ves en los próximos 5 años? Para mí el valor más grande de lo que nosotros hacemos es la comunidad. Ah, para mí el más fuerte que yo puedo vender hoy es comunidad. El ser parte de un proyecto, el ser parte de un grupo de personas, esa comunidad y luego yo como monetizo de varias veces la comunidad. Claramente los PDFs es como cuando el dropshipping la gente vendía full juguetería o cosas de ferretería y cosas súper económicas y súper baratas y todo lo demás. Así mismo son los PDFs, pero tú con estos PDFs no estás creando un valor a largo plazo con la gente. Claro, hay gente que factura un montón, sí, pero eso no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque tu modelo de negocio depende constantemente vos de estar vendiéndole eh, cosas a personas nuevas. Mientras que el trabajo de las grandes compañías es pensar, bueno, ¿cómo monetizo acá en la entrada? ¿Cómo monetizo aquí en el medio? ¿Cómo sigo monetizando una y otra vez? ¿Y cómo sigo trabajando el lifetime value de la persona? Que es el valor que tiene esa persona del tiempo, ¿cierto? Entonces, en un tiempo se hizo muy viral el cual era el lifetime value de Starbucks, que decían que era $20,000 un cliente, porque la gente siempre todos los días iba y compraba un café. Entonces, durante muchos años, durante 20 años, la persona compró miles de cafés. Entonces, esa persona durante el año se gastó $20,000 comprando cafés. Entonces, así mismo tengo yo que pensar que mi negocio no puede depender solamente de PDFs y que aunque yo estoy vendiendo un montón de PDFs, luego cómo puedo hacer para crear más productos, cómo puedo crear una escala de valor, cómo puedo traer profesores, cómo puedo traer y generar una comunidad alrededor de esto. Entonces, claro, para mí es mucho más valioso la comunidad, porque, porque si yo tengo 100 personas y esas 100 personas me están comprando una y otra y otra y otra vez, y no solamente me están comprando un producto de $50, sino que luego me compran uno de 500, uno de 2,000, uno de 10,000, uno de 20,000, pues mira cómo yo ya voy creando una facturación constante. Entonces, para mí el más valioso de todo es la construcción de comunidad durante los próximos años. Porque si no, el negocio tuyo hoy puede que esté facturando un montón, pero mañana quién sabe de qué va a sostenerse. Sí, es que ahorita, digamos, yo siento que estos modelos de negocio que están muy en tendencia también se torna como un dropshipping, lo que vos decías. Pero, digamos, si yo quiero empezar en este momento, entonces, en este mundo digital, ¿por dónde debería empezar? ¿Debería empezar por un modelo más evergreen de vender todos los días? ¿O recomendarías empezar por un modelo de lanzamientos que es una estrategia también muy diferente?
Pues pucha, es que yo siento que es muy difícil tomar esa decisión por la persona, pero para mí es mucho más fácil poder comenzar haciendo ni siquiera un lanzamiento, un webinar, que es una vertiente entre lanzar y entre hacer un evergreen. ¿Por qué? Porque un webinar, si te funciona bien, perdón, un webinar, si te funciona bien con un lanzamiento, luego vos puedes hacer que ese webinar se siga manteniendo durante el tiempo. Entonces, para mí el webinar es una gran herramienta para poder hacer como ese primer salto y tener esos primeros resultados. Claramente eso funciona mucho más si tenés a alguien que va a aparecer en cámara, ¿cierto? Ahí va a funcionar muchísimo más. Y no hablo de una IA porque en realidad en un webinar como que la emoción de charlar con la gente, de sentir que estás en vivo, de conversar con la gente es mucho más poderosa. Entonces, para mí es mucho, mucho mejor comenzar a través de un webinar que siento que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin y podés construir esa relación. Ahora, jue madre, comenzar por un evergreen y empezar a vender a través de un BCL. Jue madre, hay que ser buen en copy, saber estudiar mucho narrativa para poder hacer de que un buen BCL te consiga muy buenos resultados, que lo que hace la mayoría de personas simplemente es copiar algún BCL que ya está funcionando en otro lugar y ya de esa manera es que consiguen vender. Pero nuevamente, eso hasta cuándo te va a funcionar, hasta cuándo va a traer resultados. Pues para mí no siento que sea un gran negocio eso. Y que obviamente los márgenes pues van a ser mucho más cortos de lo que termina siendo un lanzamiento. Y luego un lanzamiento, como lo conocemos, un lanzamiento de 4 clases y todo lo demás, pues claramente se vuelve una tarea muy complicada, de mucho trabajo para poder conseguir los primeros resultados. Entonces, siento yo que ambas estrategias terminan siendo muy difíciles para una persona que está comenzando. Un webinar termina siendo como la manera más fácil, más sencilla de poder comenzar. Para mí es a través de un webinar. Explícanos cómo llevarías tú en este momento una estrategia de webinar entonces. Para mí comienza primero con la construcción de una lista. Yo lo llamo a esos grupos segmentados. Entonces yo construyo una lista. A través de anuncios yo me encargo de traer personas a que participen de un grupo de WhatsApp, regalándoles algún PDF, algún contenido, algo que yo le pueda entregar a ellos ahí a través de ese grupo. Dentro de ese grupo yo me encargo de darles muchísimo valor, darles esa relación con el experto y la persona que va a hacer la cara y luego de eso invitar a todas esas personas a participar de un Zoom, de una clase. Y en esa clase pues hacer una presentación donde esa presentación presente 3 secretos o 3 pilares que se encargan de mostrar a la persona como, mira, esas son las 3 cosas más importantes para poder lograr el resultado que te estás buscando y que ese webinar sea enfocado a agarrar un dolor muy fuerte que tenga la persona y traer una solución muy puntual. Ahí al final de esa clase tú presentas tu oferta y con eso ya empiezas a vender. Brutal, brutal. Eh, yo siento que pasar de facturar 0 a $10.000 es un reto, pero facturar de 10.000 a $1.000.000, tú que ya has pasado ese nivel de facturar más de $1.000.000 durante toda tu carrera, ¿qué crees que es lo que debe cambiar en la persona, en la empresa o en el emprendedor como tal para llegar a ese nivel de facturación? Que para poder llegar a esos resultados, darse cuenta de que ya no es uno solo contra el mundo, sino que ahí ya es importante un equipo, las personas que están detrás, las personas que están acá apoyándonos, la, ya tengo que darme cuenta de que no se trata de qué es lo que yo debo aprender, sino quién me puede ayudar. Entonces yo creo que ya en ese proceso se vuelve mucho más importante el quién, ¿cierto? No el cómo yo lo hago, sino quién lo puede hacer. Y ahí se vuelve mucho más poderoso. Entonces el quién siento yo que ya es el siguiente nivel. Entonces con quién me conecto para que haga esto, con quién puedo escalar esto, con quién puedo hacer aquello, quién se puede encargar de esto, quién sé qué. Entonces para mí de ahí en adelante comienzas con el quién. Ya es buscar equipo. Ya la construcción de equipo, es ya traer asesores, es traer ya gente que te preste servicios en ciertos temas, con cierta información. Bueno, yo siento que ya dominaste en cierta parte el juego de cierto modo porque has llegado a números que digamos muchas personas que están empezando sueñan. Creo que no nos hables hasta el momento ya a nivel de números, que esto puede ayudar a inspirar a las personas, más o menos cuánto dinero has logrado generar con el marketing digital. Yo creo que, bueno, pensando en el tiempo que he vivido de todo esto,
yo conseguí hacer ahí alrededor de unos 10 millones de dólares en facturación, que es que mis estrategias han ayudado a contribuir a esos resultados. Ahora, de lo que yo he recibido en sí, a mis cuentas y directamente que yo haya recibido y ganado han sido 2 millones de dólares, casi 2 millones de dólares. Y en ese momento que ya estás en ese nivel, ¿cuál es su próximo hasta que funcione? ¿Qué tenés enfocado en este momento? ¿Cuáles son tus proyectos en este momento para seguir avanzando? Para mí, mi objetivo mucho más grande a largo plazo de estos próximos 10 años es la construcción de una escuela de infoproductos. Ese es como mi foco, que tenga como varios creadores de contenido y varios expertos alrededor de una escuela. Y que eso, o sea, ahorita la he pivoteado muchas veces. Comenzó siendo la academia, luego fui pasándolo al método IP y bueno, ahorita del método IP ya viene como un nuevo proyecto. Entonces, cada vez lo voy organizando mucho más, cada vez lo voy entendiendo mucho más y cada vez lo voy pivoteando. Entonces yo siento que el proceso ahora es más enfocado hacia la construcción de una escuela, porque sé que con mi marca personal y con mi cara ha sido, ha, ha sido la manera en la que yo lo comienzo, pero siento que no lo he terminado de encajar lo suficiente. Entonces el trabajo ahora es más como enfocado hacia la construcción de una escuela dentro del mundo de los infoproductos. ¿Y cuál es tu mayor sueño aparte de una academia, tu mayor sueño personal? ¿Cuál sería que te falte por cumplir? Ah, bueno, eso sí ya es más largo. Mi plan de los 10 años es trabajar como en todo este mundo de los infoproductos y darle full foco al mundo de la educación a través del marketing digital. Y luego de eso, mi plan después de esos 10 años es todo lo que recoja ahí en dinero, en resultado y lo que yo consiga vender de la empresa en ese momento, pues es enfocado más hacia centros de investigación, donde yo pueda llevar la educación como más un proyecto social, en donde yo pueda enfocar mucho más como en innovaciones de educación y donde yo pueda trasladar la educación y los infoproductos y todos estos creadores de contenido, llevarlos más hacia regiones que quizás no tengan acceso a esa información y cómo buscar la manera de llegar a ellos. Entonces, de ahí en adelante ya viene más como proyectos sociales enfocados también dentro de la educación, porque yo creo que para mí lo más importante termina siendo la educación, solamente que enfocado hacia jóvenes y niños y algo que yo llamo un centro de investigación, que es buscar como cuáles son la mejor manera de aprovechar cada una de las subregiones que nosotros tenemos. Entonces, si estamos en Urabá, madre, qué es lo que mejor se da allá y crear un centro que se encargue de buscar qué es lo que se da en la tierra, cuál es la mejor manera de aprovecharla, cómo hacer de que cada una de las subregiones aproveche al máximo el espacio de tierra donde está, no solamente con materia prima, no solamente con productos de allá de la misma zona, sino también haciendo que los jóvenes también aprendan otras formas de ganar dinero y que las puedan aprovechar para poder exportar al mundo. Eso sí es un sueño bien ambicioso. Bien, Ahí está largo. Quedan 20 años todavía. todavía hay tiempo para trabajarlo. Esperemos que sí. Esperemos que estemos vivos de aquí a allá. Suponiendo que el día de mañana te murieras, ¿cuál sería ese consejo o ese legado que tú le dejarías a un emprendedor, a una persona que está luchando en este momento por salir adelante en su vida? Creo que se lo disfrute. Aunque yo sé que en este momento está pasando unos momentos de mierda y puede ser que sean los más difíciles y que hoy se agarre la cabeza y diga, esta mierda no está funcionando y no está dando y esté llorando hoy en las noches diciendo, "Jue puta, esto no se da y no se da y no se da y tengo este montón de problemas, dificultades, desafíos". Aún así yo diría, parce, disfrute de esa vaina, disfrute ese momento. Busque la manera de cómo disfrutarlo con su familia, con sus amigos, con su gente que está ahí, aún viviendo todo ese proceso. ¿Cuál es la cosa buena que quizás vos puedes mirar y decir, parce, esto bueno está pasando hoy? Tengo mi mamá viva, tengo mis hijos vivos, tengo mi familia viva, tengo mi gente acá. Madre, ¿qué tal disfrutar ese momento y dejar de perder el tiempo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en todas estas mierdas que hacen que al final vos te metas y cada vez te frustres mucho más en vez de eso, porque no disfrutas un momento con tu familia y con la gente que vos estás en este momento? No, de verdad que
muy, muy agradecido por este episodio. Este ha sido el episodio más largo del podcast porque yo siento que eres el invitado del que yo tenía que exprimir hasta que más no pudiera. No, Entonces excelente. estamos probando este nuevo formato de un podcast más extendido. De pronto las personas cómo te pueden encontrar en redes sociales, como La fácil es que me encuentro con la V y el uno. Ahí ya aparezco como Vinasco y en todo lado. de los primeros aparezco ahí. No, entonces de nuevo agradecerte de verdad por la oportunidad, por haber venido, por haber tomado el tiempo más esta grabación tan larga. Muchísimas gracias por haber venido y muchachos, ya saben, se suscriben en el canal, saben que al suscribirse también me están ayudando a crear el canal, pero lo más importante es que puedo traer mejores invitados, cada vez personas que aportan mucho valor y eso también es un beneficio para la carrera de ustedes y para la vida de ustedes, que al fin y al cabo eso es el objetivo de este podcast. Entonces ya saben, suscríbanse. De nuevo, muchas gracias. Oh, si se les hago un mensajito ahí para cerrar. Yo creo que lo más, bueno, primero dejen sus comentarios acá abajo, qué tal les pareció, qué les gustaría hablar, de pronto luego más adelante hacemos otro. Entonces si ustedes tienen preguntas específicas también déjenlas acá en los comentarios y definitivamente pues compartan ese espacio para poder que precisamente el podcast crezca un montón y ustedes también puedan aprender muchísimo más. Lo más importante de todo esto, muchachos, es que se den cuenta de que el proceso mío y al final contarles todas esas historias es que el proceso mío no fue como de la noche a la mañana. Para que las cosas se me dieran de la noche a la mañana y yo un día recibiera $100,000 en mi cuenta, pasaron muchos años antes de eso. Y trabajé muchísimo durante todo ese proceso. Ustedes se den cuenta que comí mierda, de que me disfruté de todo ese proceso, de que fue difícil, de que fue complicado, de que lloré, de que me frustré, de que muchas cosas no se me daban y que durante muchos momentos de ese tiempo yo pensé que esto no era para mí y que luego ver en todo lo que se ha convertido y todas las cosas que se han dado hasta ese momento definitivamente hacen que valga la pena que ustedes de verdad digan, háganlo hasta que funcione, de ¿verdad? Eso es todo.